llaman los dragones dorados. Son enormes máquinas que dragan los ríos colombianos en busca de oro. Nosotros estamos dispuestos a una formalización, estamos siendo muy estigmatizados, hemos tenido mucha presencia militar, aunque corremos mucho riesgo que nos vayan a quemar la draga o que nos capturen. Lo cierto es que la minería mueve la economía de la zona donde opera, por lo que la guerra contra la búsqueda de oro afecta a los residentes locales. La formalización minera en el Bajo Cauca antioqueño, a través de las áreas de reserva especial ARE, una aproximación al diseño institucional desde el marco de análisis y desarrollo institucional por Mario Alfonso Lopera. El autor pretende comprender cómo el marco de análisis y desarrollo institucional, ADI, puede facilitar la comprensión de los obstáculos que existen en Colombia frente a la formalización de la minería bajo el concepto ARE. El análisis del conflicto minero en Colombia surge de la preocupante informalidad en el sector. Según el Censo Minero del Ministerio de Minas y Energía 2012, el 63% de la minería carece de título, llegando al 87% en la minería aurífera. Este escenario se ve agravado por conflictos como la sobreexplotación del oro, la influencia de grupos ilegales, los impactos ambientales y la evasión de impuestos. Las áreas han estado presentes desde la implementación del Código Minero actual. Sin embargo, fue en 2013 cuando se estableció una normativa específica para el proceso de declaración de estas. Estas áreas representan el único mecanismo disponible para que los mineros que operan sin título puedan regularizar su situación. En el Bajo Cauca antioqueño, una región crucial en la minería nacional, el 97% de las unidades censadas carecen de título, destacando así la urgencia de abordar esta problemática. El artículo analiza la implementación del marco ADI, la tipología genérica de reglas y la sintaxis ADICO en el contexto de las ARE en el Bajo Cauca antioqueño. Destaca la utilidad de este marco para diagnosticar y diseñar políticas públicas adaptadas al contexto de implementación, al mismo tiempo que revela los desafíos que enfrenta el mecanismo ARE en esa subregión. Que el marco ADI de Ostrom es la herramienta más convincente para comprender las interacciones agenciales en la minería informal colombiana, puntualmente la aurífera, por el contexto de explotación del oro que cumple con las características de los recursos de uso común, de las cuales son presentar dificultades para definir los derechos de propiedad y la posibilidad de sobreexplotación de los recursos naturales, además de que este marco permite un análisis en distintos niveles, considerando distintos componentes que afectan la situación de acción. El propio autor lo encuentra muy útil para comprender de manera amplia y estructural el contexto que condiciona la posibilidad de formalización en la subregión. Tuvimos en consideración que es el marco ADI, que es el desarrollado por Elinor Ostrom, que se encarga de analizar las estructuras de las interacciones humanas, el cual tiene como principal unidad focal de análisis la situación de acción, que es como el espacio donde las personas interactúan. Después están las variables exógenas, que están definidas por las condiciones, los atributos y las reglas. Están después los elementos que rodean a la situación de acción, que son los participantes, posiciones, elecciones, información, control, resultados y beneficios. Luego están las reglas en forma y en uso, que son las escritas versus las que son realmente representativas del comportamiento. Siguen la tipología de reglas, las cuales se definen como la frontera de quiénes pueden entrar, las de posición, como qué rol pueden ocupar, las de elección, de qué acciones pueden hacer, las de agregación, que definen cómo se combinan las decisiones, las de información, que determinan qué se puede revelar, las de pago, que definen los costos y los beneficios, y las de alcance, que definen los resultados permitidos o requeridos. Finalmente está la sintaxis ADICO, definida por el atributo, el deóntico, objetivo, condiciones o de lo contrario, que componen la gramática de Elinor Ostrom. Metodología. Se examinó un mecanismo de formalización utilizando el análisis institucional, dividiendo el proceso en dos etapas principales. En la primera etapa se realizó una reconstrucción de la situación de acción y las variables exógenas de la minería en el Bajo Cauca antioqueño al aplicar el mecanismo de las ARE. Esta fase incluyó el análisis de 6 artículos, 8 entrevistas personales, 4 informes, 5 libros, 16 noticias y 2 tesis de maestría. Esta información fue sistematizada utilizando un enfoque deductivo para identificar las categorías analíticas propuestas por Ostrom. La identificación de elementos llevó a enriquecer la sistematización con categorías inductivas. Esto resultó en 6 macrocategorías y 39 categorías específicas para evaluar la relevancia del diseño institucional, considerando la configuración institucional en el Bajo Cauca. Asimismo, se optó por enfocarse en los grupos armados ilegales para entender mejor las complejidades de la formalización minera debido a su influencia en la configuración institucional del Bajo Cauca antioqueño. Se llevó a cabo una revisión parcial de prensa entre 2008 y 2018, utilizando un enfoque inductivo para categorizar la información. Se identificaron 3 categorías independientes y 5 macrocategorías, cada una con 44 subcategorías, lo que permitió una comprensión más detallada de las relaciones de poder históricas en la región. En el segundo paso, el análisis institucional, se aplicó la sintaxis ADICO y la tipología de reglas generativas,
Para entender las reglas en forma, se examinó la legislación minera aplicable a las ARE. Para comprender las reglas en uso, se revisaron investigaciones sobre la interacción de los grupos armados organizados al margen de la ley con la minería en la subregión. Se formularon enunciados institucionales y se utilizó la tipología de reglas genéricas de Ostrom para evaluar la viabilidad del proceso de formalización a través de las ARE en contexto local. El autor también tuvo en cuenta los postulados de Basurto, Kingsley, McQueen, Smith y Weibull, quienes presentan un enfoque sistemático para el análisis institucional aplicando la sintaxis gramatical de Crawford y Ostrom. Además, se refirió al documento Institutional Analysis of Rules Informed Coding Guidelines de Basurto, Bennett Carter, entre otros, para enriquecer su investigación. El análisis institucional se llevó a cabo desde las variables exógenas. En las condiciones biofísicas y materiales se encontró que el Bajo Cauca es una zona de colonización tardía de Colombia, que existe un control limitado, poca infraestructura, servicios públicos precarios e insuficiente presencia estatal, que gracias a la riqueza aurífera, grandes empresas y otros agentes aparecieron en el territorio en el siglo XIX, que el Código de Minas del 2001 propició el boom minero, haciendo que entre el 2002 y el 2009 los títulos mineros se incrementaran en un 274%, y que en el año 2017 se encontró que habían 166 títulos mineros que abarcaban solo el 23% del área total de la subregión. De igual modo que a finales del 2017 habían 273 solicitudes de concesión mineras que abarcaban sobre el 41% de esta subregión. En los atributos de la comunidad se encuentra que se da la fundación de la población en el Bajo Cauca en el siglo XVI por parte de los españoles en busca del dorado. En 1930 se da el segundo génesis de migración en el Bajo Cauca por la aurífera, lo que hace que comunidades negra, campesina e indígena interactúen entre sí. También existe una interacción conflictiva entre los dueños de la tierra y los mineros, los cuales, debido a que los dueños de la tierra generan un cobro a los mineros por hacer uso de esta. Existe también una transhumancia de la minería aluvial, dado a que los mineros no se sienten arraigados con el territorio en el que explotan. También se da una consideración de los campesinos del Bajo Cauca como toderos, ya que no solo se dedican a la minería, sino también a la agricultura. Existen choques de interés entre mineros mecanizados y artesanales, los cuales son los barequeros, y hay una sobreexplotación gracias a los grupos armados de la ley. Finalmente están las reglas. En las reglas en forma se hizo un análisis detallado de todo el proceso de la figura del ARE. Así, en las reglas de frontera se encuentra que existen 7 reglas de ingreso y 11 de salida, y que solo con una sola falta en las de salida se termina el proceso de las ARE, mientras que se tienen que cumplir todas las reglas de ingreso. Luego, en las reglas de información se da que se tiene que dar una comprobación de tradicionalidad minera, y esta normalmente es dada por un testigo que puede ser el vecino o el alcalde municipal, lo que genera conflictos de intereses. O también está otra forma de comprobar esto, presentando documentos de actividad comercial, lo cual es un poco incoherente dado a la falta de registros y la característica informal de esta actividad. En las reglas de elección se describen las otras fases del proceso, que son las fases de solicitud, declaración y contratación, las cuales tienen la particularidad de ser muy largas, dado que se estima una duración de 8 años. Y en ciertas fases de la elección no se permite la explotación del recurso, lo que genera complicaciones para la sostenibilidad económica de la región. Finalmente está la regla de agregación, que es en donde se encuentra una falla o un laqueo, dado a la falta de reforzamiento de conducta en los mineros, dado que, por ejemplo, si alguno de ellos incumple, no implica la terminación del proceso con las ARES. Por eso, esta situación de la figura colectiva genera complejidades de no saber cuándo se termina o no se termina el proceso. En las reglas en uso se encontró de que estas están dominadas por los grupos al margen de la ley, dado que en cuanto a la regla de frontera se da un cobro por el monto de máquina ingresada que oscila entre 4 a 10 millones de pesos. En las de pago se encuentran 3, una mensual por máquina operando, otras del 10% por lo producido y 5% de lo producido por el uso de la tierra para la explotación. Y también se encuentra que la influencia de los dueños de la tierra también genera un cobro y por este uso del terreno en la fase de la elección, y que estos dueños también pueden ser los grupos organizados al margen de la ley, lo que genera el enriquecimiento de estos grupos. Teniendo en cuenta los elementos vistos en clase, este caso se puede analizar desde la fragilidad institucional. Una institución se considera frágil cuando logra mayores efectos de orientación social, dado un escenario donde el cumplimiento y la aceptación social de la norma es bajo o su duración es corta. En el Bajo Cauca antioqueño, la fragilidad institucional se evidencia cuando las autoridades no pueden facilitar los trámites de adjudicación de títulos mineros, lo que causa burocracia y retrasos. Esto obliga a los mineros a gastar más tiempo y recursos en obtener permisos, mientras que los grupos armados no afectan la producción. En un escenario de no apropiación, diversos actores sociales, incluyendo grupos armados, la minería informal, funcionarios públicos y fuerzas armadas, no reconocen las normas como guías de conducta. La alta presencia de minería ilegal en la región y las dificultades en la obtención de títulos indican que los costos sociales de la sanción son bajos, lo que dificulta el reforzamiento efectivo de las normas. En este contexto de fragilidad institucional, la agencia responsable de adjudicar los títulos mineros puede ser considerada insignificante, ya que sus componentes normativos tienen poco impacto.
Asimismo, se puede analizar las áreas desde una expresión de institución vitrina, donde los elementos institucionales y decisiones de política se formalizan para dar apariencia del uso de estas. Estas normas, a pesar de que existen, no se emplean de manera efectiva, y estas reglas se ven reemplazadas por otras propuestas por grupos armados y al margen de la ley. Las conclusiones son que el marco es una herramienta esencial para los hacedores de políticas públicas, dado que a través de su uso se puede comprender y analizar la capacidad de las instituciones y mejorar su funcionamiento constantemente, además de que permitió facilitar la comprensión del ajuste de la figura de los áreas como un mecanismo de formalización para los mineros del Bajo Cauca, ya que posee varios vacíos e inconsistencias. También es una herramienta que es muy poderosa porque posee otras como los bloques universales de interacción, sintaxis ADICO y tipología genérica de reglas que ayudan a desglosar mejor cómo son los diseños institucionales formales y cómo pueden funcionar o no. Después encontramos de que si surge la duda de si es posible lograr la formalización, y además también nace como el interés por buscar en los otros sectores del país que también están caracterizados por minería y por grupos al margen de la ley, cómo se podría llevar este análisis. Por eso es que definimos que la pregunta de investigación es cómo influye la dinámica de poder entre los actores locales, mineros informales, los grupos armados organizados al margen de la ley y las autoridades locales en la efectividad de las políticas de formalización minera bajo el marco de análisis y desarrollo institucional en otras regiones mineras del país.